La clase de hoy es el método epidemiológico. El método epidemiológico es una forma de aplicar el método científico en salud pública. Entonces, realmente es como ver una variación médicamente dirigida del método científico. ¿Recuerdan el método científico? Que primero había una observación, la generación de una hipótesis, luego la experimentación para validar o rechazar la hipótesis, vemos los resultados y finalmente obtenemos conclusiones. Cuando nosotros hacemos un estudio, un trabajo en epidemiología, en medicina, como en cualquier rama seria de la ciencia, tenemos que aplicar el método científico. De lo contrario, cuando lo que queramos exponer, nos van a preguntar, pero un momento, si no pasó por esto, por aquello, por lo otro, entonces su estudio, su trabajo, su relación no tienen mucha validez y no lo pueden echar abajo. El método científico, entonces, y el epidemiológico son indistinguibles desde un punto de vista de argumentos. Vamos a variar el nombre de los pasos, vamos a ser más explicativos en algunas partes, le vamos a meter más juguito a unos procesos y menos a otros procesos, pero nada que no hayamos visto en el método científico y que no hayamos conversado y que no hayamos interactuado en las clases anteriores en este curso. ¿Cómo vamos a aplicar entonces el método científico a nivel de epidemiología? Pues igual, primero vamos a tener una observación que nos va a llevar a generar una hipótesis, que luego nos va a permitir realizar un experimento que demuestre o descarte la hipótesis basándose en los resultados de ese experimento y con eso yo voy a tomar las conclusiones. Cuando yo tomo conclusiones, que en medicina significan decisiones, cuando yo tomo conclusiones y decisiones sin haber aplicado el método científico o epidemiológico, entonces lo que yo tengo es una ocurrencia basada en algo que a mí me parece que podría funcionar, ¿verdad? Y eso es una irresponsabilidad. Y si se lo demuestran, es peyorativo a nivel médico legal. O sea, si usted hace algo porque a usted se le ocurre que puede funcionar y lo experimenta en un paciente, ¿verdad? Digamos, sin haber tenido un método científico de por medio, entonces usted se va a ver en problemas. Y es algo importante de la legislación en Costa Rica, en salud. En Costa Rica está terminantemente prohibido experimentación humana. Por eso, aquí nosotros, las casas farmacéuticas no hacen pruebas de nuevos medicamentos. Por eso, aquí nosotros, no con nosotros, las casas farmacéuticas o los dispositivos médicos o no se inventan procedimientos, no se crean procedimientos. De hecho, usted puede ser un gran cirujano y si durante un proceso usted se le viene a la mente que puede hacer algo de mejor manera, inventar un nuevo procedimiento para ese tipo de malestar, aquí en Costa Rica no puede hacer el intento, porque si usted hace el intento y algo sale mal y usted lo que hizo no está probado científicamente en algún lugar del mundo, usted va preso por ponerse a experimentar con su paciente, porque en Costa Rica es prohibido. ¿Okay? Así que realmente lo que nosotros hacemos es aprender el método epidemiológico y científico con una finalidad muy importante, ver lo que hacen en otros lugares, que nos convenza, que esté bien hecho y tenerlo como un respaldo para todo aquello que nosotros queremos hacer. Entonces, digamos, mira, es que ahora existe un nuevo método para curar la pancreatitis. ¿Verdad? Entonces, pero cuando usted lo quiere empezar a aplicar en Costa Rica, tiene que tener un fundamento científico, una buena base para poderlo empezar a aplicar aquí, porque si no, lo podrían acusar y usted, si no tiene esa base científica, es legítimamente culpable. ¿Verdad? Se pueden eximir procedimientos en situaciones de extrema emergencia humana y nada más, pero nada muy disparado. ¿Verdad?
Si en una emergencia humana yo no tengo a la mano, por ejemplo, el equipo que necesito y se me ocurre utilizar otra cosa en lugar de ese equipo para salvar una vida, no hay problema. Básicamente yo estoy haciendo lo mismo que ya está demostrado científicamente, pero lo varié por la necesidad, no porque a mí se me ocurrió que lo podía hacer y porque quise, que son cosas distintas. Todo eso sale entonces de los procesos de experimentación y resultados. Entonces, cuando se quiere hacer algún experimento, ya sea esa prueba científica de algo, ¿cómo hacerlo con animales? No, no, sí, en Costa Rica con nada. Depende de la legislación de cada país. Digamos, hay países como en Estados Unidos donde primero se hace con animales. Y cuando es seguro en animales, ya se puede empezar a usar en seres humanos. Hay una lista de animales que por su parentesco genético y funcional, ya existe una evidencia de que el 99,9% de lo que les pasa a ellos le pasaría igual a un ser humano. Entonces, básicamente así. Sin embargo, hay algunas cosas que no se pueden experimentar en animales, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo en el momento. Generalmente hay países que no tienen mucha legislación que proteja a sus ciudadanos. Entonces, por eso los países del tercer mundo, como se les llama, no suelen tener ese tipo de legislaciones. ¿Por qué? Por conveniencia económica. ¿Verdad? Las grandes compañías farmacéuticas pagan millones de dólares en impuestos y generan millones de dólares en ingresos a quienes participan en sus experimentos en humanos, siempre después de haber pasado por procesos de experimentación animal cuando es posible. Entonces, después de todo eso, es cuando ya nosotros aquí lo podemos usar. Pero en Costa Rica no se permite. No, quería saber porque hace poco vi como una película de Netflix que se llama El día que buscaban el alma. Él hacía trasplantes de tráquea, entonces colocaba una tráquea de plástico y lo que hacía bañarse en las manos. Entonces, los seres humanos que las demás empezaron a morir. Obviamente, sí. Entonces, yo quería saber porque decían que él no había hecho un método científico. No. Para aplicar eso. Claro. Entonces era eso, digamos, que tenía que hacer la persona para poder aplicar ese método. ¿Y ya la terminó de ver? Sí. ¿Y vio cómo le fue? Ah, bueno. Sí, y al final, qué dicha que usted lo aporta. ¿Qué fue lo que hizo mal el cirujano del mal? En realidad, no haber aplicado un método científico. Porque incluso cuando lo empezó a hacer, él tenía el presupuesto para invertir en eso. Pero seguro no tenía el interés. ¿Y por qué no decirlo? Tal vez no tenía el conocimiento epidemiológico para salvarse de todo eso. Y también yo creo que más el interés, porque yo creo que él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Entonces, si él sabía que si hacía un método científico, lo que iba a demostrar era que no servía. Sí, entonces no tenía el interés en hacerlo. Muy bien, bueno, ya lo conocieron. ¿Cómo lo vamos a variar entonces para hacerlo un método epidemiológico? Muy bien, lo vamos a convertir en 5 etapas, las mismas 5 etapas. Entonces, lo primero que voy a llamar yo en la etapa que podría ser la observación, la vamos a llamar médicamente la etapa descriptiva, ¿verdad? La etapa descriptiva, que es donde yo observo lo que está ocurriendo. Luego viene la etapa analítica, que es una forma más nice de decir, se me ocurre tal cosa, ¿verdad? De tener una hipótesis real. Luego viene la verificación de la hipótesis. Esta quizá de todas las etapas es la que tiene mucho peso de que aprendan a utilizar el nombre epidemiológico y no el nombre científico. La verificación de la hipótesis, no le decimos experimentación como en el método científico, le decimos etapa de verificación de la hipótesis. Profe, es lo mismo, sí, pero no para usted. Pero no es lo mismo cuando yo le digo a usted que la quiero incluir en un estudio, en el proceso de la verificación de la hipótesis del estudio, a que yo llegue y le diga a usted que quiero que usted participe en un estudio en la parte de los experimentos del estudio, ¿verdad? Entonces, claramente esto también ayuda a tener una recepción del público en general mucho mayor cuando vamos a tratar
de hacer alguna cosa. Luego de la verificación de la hipótesis van a venir las conclusiones, eso se queda igual, ¿verdad? Y basándonos en estas conclusiones, que serían como los resultados, vamos a poder hablar de que tenemos evidencia. Y como en el método científico, igual en el epidemiológico, esta evidencia basada en las conclusiones, voy a ser muy claro, la evidencia es el resultado y solo tiene valor cuando se basa en las conclusiones. Y las conclusiones solo tienen valor cuando no tienen sesgo, o sea, cuando la verificación de la hipótesis estuvo bien hecha. Si no, no tiene nada de valor. ¿Ok? Y se pueden generar entonces, como en el método científico decía, nuevas hipótesis, porque puede ser que yo tenga una hipótesis y a la hora de verificarla no me quedó claro ni para un lado ni para el otro, más bien lo que me generó fueron nuevas hipótesis, entonces ahora tengo que volver a validar esas hipótesis. Sí, piojos. ¿Quiénes han tenido piojos en su vida? Todos, ¿no? Yo calculo que la mayoría, si no es que todos en la infancia, es inevitable. Vaya al colegio, a la escuela que quiera, van a ver niños con piojos. Es un parásito muy común en Costa Rica. Algunos pueden tener una cabellera más, como dicen en Costa Rica, más dulce para los piojos. Y otros no tanto. Pero en algún momento, y todas sus madres y padres o encargados legales entraron en crisis esa vez. Más con las mujeres que con los hombres, porque con los hombres, si no se mueren con el montón de tonteras que la gente dice, entonces de usted le corta el pelo y como no tienen de dónde agarrarse, se quedó sin piojos. Pero en una niña, eso no es una opción. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué recuerdan ustedes de cuando tuvieron piojos? Los peines, ¿qué más recuerdan? El vinagre, ¿qué más? ¿El qué? El champú para perros. ¿Qué? Pero usted es hombre, sí, pero las mujeres no le podían pasar la maquinilla. Sí, a nosotros los hombres cada vez que nos dio piojos, nos quedamos pelones, digamos. Pero las mujeres no tenían esa opción. Vinagre, baigón, por ahí escuché. ¿Verdad? ¿Sí o no? Muy bien. Resulta ser que la mayoría de los métodos que ustedes acaban de escuchar no solucionaron el problema. Cepillarse el pelo no lo soluciona. O sea, con el cepillito finito, que si bien se trae todos los piojos, porque es la realidad, no lo soluciona. El baigón es un insecticida. Y está muy bien, porque los piojos son insectos. Y si me lo preguntan, los piojos sí se mueren con el baigón. Bueno, se paralizan. Así que igual el baigón, digamos que los mata, pero no soluciona el problema. ¿Mm? El vinagre menos, ese ni los mata ni los soluciona. No sé qué más cosas les embarran en la cabeza y para que le ponga el pelo amargo y no sé qué tonteras. Alcohol, vinagre, madero negro. Bueno, bien, ¿por qué la gente lo sigue haciendo si no resulta? Y porque persisten las creencias en el tiempo. Ah, no, sí, sí. Pero hay una diferencia, por ejemplo, ahora vamos a hablar de eso. El champú para perro podría funcionar porque, porque tiene antiparasitarios. El champú para perro viene diseñado para matar pulgas, que también el veneno mata los piojos, inevitablemente. Pues entonces podría funcionar, ahorita vamos a hablar de eso. Pero, ¿por qué entonces las cosas que no funcionan se siguen haciendo? ¿Por qué las creencias, como dijo el compañero,
persisten, prevalecen. Porque la gente no hace el método científico epidemiológico. O sea, si ustedes hacen un método científico epidemiológico en este momento, por ejemplo, a todas las personas que le trataron de curar los piojos con vinagre, ¿cuántos se les curaron los piojos con solo vinagre? A mi hermana. ¿Ah? No, probablemente le hicieron algo más que solo vinagre. A mi hermana sí, y nunca más lo. Todavía hay personas que creen que si el chiquito, que si la mujer va a parir con un antojo le va a salir babeando el carajillo. Sí, entonces en realidad no hay un método. Cuando se aplican los métodos científicos es cuando se descubren los tratamientos. ¿Por qué ninguno de esos tratamientos es efectivo? Incluyendo a veces los que deberían de serlo, como los venenos, el baigón, el champú para perro. ¿Por qué? No, no. De hecho, como les dije, el baigón mata todos los piojos. El champú para perro mata todos los piojos completamente. Entonces, ¿por qué no se curan de los piojos si se murieron todos? Porque ni el baigón, ni el champú para perros, ni la mayoría de los ácidos, como el vinagre, como otros, rompen las liendres, rompen los huevos. Entonces al final a ustedes le van a matar todos los piojos que tienen. Pero dentro de 4 o 5 días va a tener piojos otra vez. ¿Por qué? Porque los huevos van a eclosionar y van a crecer. Claro que sí. Lo que no sirve es cuando usted va y los compra a la farmacia, porque no se las saben tomar. Vamos a ver. Si usted va y compra ivermectina, que la mayoría de la gente va y le compra a la chiquita o al chiquito una pastilla de ivermectina. Se la dan y se le curaron los piojos, pero le regresaron. Entonces, se los volvieron a pegar a los 15 días. No. Es igual que el champú, igual que el baigón. Yo le doy ivermectina hoy y le tengo que volver a dar ivermectina dentro de 8 días. Si no, no se cura. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy la ivermectina hoy, la ivermectina entra en circulación sanguínea. ¿Y qué comen los piojos? Sangre. Entonces todos los piojos cuando se alimentan, se envenenan y se mueren. Pero quedan los huevos. Los primeros 2 días, los huevos que nazcan y bajen a comer, se van a envenenar porque todavía tienes ivermectina y se van a morir. Pero los que nacen en el tercero, cuarto y quinto día después de la pastilla, se van a alimentar libres y van a crecer. Pero al piojo le toma casi 2 semanas alcanzar la madurez sexual. 1 semana, 2 semanas y resto. Entonces, significa que a los 8 días yo ya no voy a tener huevos, ya todos nacieron. Pero ninguno es adulto. Ninguno ha tenido sexo en su cabeza todavía. No se han reproducido. No habían pensado en eso, ¿verdad? No habían pensado en eso con el tema de los piojos. Son machos y son hembras, hacen sus cochinaditas, claro que sí. Si no, no ponen huevos. Sí, nada, ni el ticket de entrada. Entonces, a los 8 días, usted tiene puros bebés y niños piojos, sin madurez sexual, pero ya nacieron todos. Usted se vuelve a tomar la pastilla y todos esos bebés, ¿qué les va a pasar? Y ahora sí, ya no hay piojos. Entonces lo mismo, mire, es que me voy a lavar el pelo con champú para perro por los piojos. Está bien, láveselo todos los días. Déjese los 10 minutos y luego se lo enjuaga. Todos los días por al menos 2 semanas.
Incluso se la puede jugar día de por medio. Pero si usted le lava solo un día el pelo, no lo va a lograr. Los más pequeños van a sobrevivir y después van a nacer todas las liendres. Una pioja, por decirlo de alguna manera, un piojo hembra, para decirlo científicamente, no pone un huevo en toda su vida. O sea, ustedes tienen que entender que si usted tiene una cabeza y en esa cabeza hay 150 piojos, en esa misma cabeza mínimo hay 500 huevos. ¿Verdad? Entonces, he ahí el detalle. El baigón tendría que hacer lo mismo y no veo a nadie lavándose el pelo con baigón todos los días por 2 semanas. Y además de que puede ser, imagínense que le caigan los ojos o le caigan a... Terrible. El peine, los bebés no van a salir. Los huevos, las liendres, tampoco. ¿Qué se cae? La cascarilla sí, sí, se cae con el tiempo, pero el piojillo sale ya completo a comer. Ya lo veremos en microbiología. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Mm? ¿Por qué la gente le sigue poniendo? Porque si le hicieran un estudio científico, vamos a observar, la gente usa vinagre para curar los piojos. No, porque de hecho no deberían de vender ivermectina en las farmacias sin receta médica. ¿Sí? Entonces lo que usted tiene que hacer cuando su hijo tiene piojos es llevarlo al médico. Por aquí que no venden en las farmacias, digamos. Aquí que no venden. Sí, bueno, en la farmacia, si es personal que pasó, digamos, aunque sea medio aguacero en una universidad, no debería pensar así. Porque cualquiera que haya venido a clases y haya llevado un curso de microbiología se va a dar cuenta que usted no necesita tener el pelo sucio para que se le peguen los piojos. De hecho, si yo fuera piojo, preferiría pegarme en un pelo limpio. ¿Cómo? Por el distanciamiento. La gente tiene la idea que los piojos brincan, ya lo vamos a ver después. Los piojos no brincan, los que brincan son las pulgas. Los piojos no brincan, no, los piojos caen y caminan con mucha dificultad. Solo en el pelo caminan porque en las 6 patas tienen tenazas. De hecho, a los hombres que tienen piojos en la cabeza no se les pega piojos en la barba. Los piojos de la barba son otra especie de piojos que solo da en la barba y en el vello púbico porque tienen la mano más grande. Entonces, si el piojo de la barba se quiere agarrar de aquí, se resbala. No puede porque la tenaza no le cierra. Y el piojo del pelo, si se quiere agarrar de la barba o de las cejas o del vello púbico, no se puede agarrar porque la mano no le entra, porque el pelo es mucho más grueso. Entonces, lo que pasa con el adulto, que sí se le pega, pero con menos frecuencia, es el distanciamiento. O sea, usted no sale al recreo a jugar escondido y nos agarramos todos en círculo y pegamos la cabeza y nos ponemos de acuerdo para ver cómo va a estar la mejenga. ¿Verdad? ¿Lo han visto o no? ¿Qué hacen los chiquillos en la escuela con sus mejores amigos todo el tiempo? Pasan en una pura pegostia. Usted no ve a los adultos en eso, a menos de que sean con intenciones sexuales y solo es una persona a la vez. Entonces sí, para que a un adulto se le peguen los piojos, tiene que tener proximidad con un adulto que ya tenga piojos. ¿Verdad? ¿Sí? No, ¿por qué se le van a pegar? Bueno, lo que pasa es que, así como usted lo acaba de decir, normalmente usted detecta los piojos casi que el primer día. O sea, es difícil que una mamá se dé cuenta tarde de las que son cuidadosas. Sí, sí, ellos empiezan, es que me pica la, que, además, usted ni espera
¿Qué hace un padre? Ni espera. Es más, usted ve a su hijo, cuando está almorzando, se rasca 3 veces la cabeza, no hay madre que se respete, que no interrumpa el almuerzo y se ponga a revisarle la cabeza. Ah, sí, sí, por eso. Entonces, no, todas esas malicias y prevenciones no las tienen los niños, solo las tienen los adultos. Esa es la razón por la que es considerablemente más difícil que a usted se le pegue un piojo que a un niño. No es imposible, y sí se da, y bastante, pero es más difícil. De hecho, quienes trabajan con niños, sí, además, suelen tener ese problema. Claro, desde que saben que tienen piojos, ya van con gorra a trabajar y se andan a los carajillos a 2 metros y si pueden se empastillan, aunque no tengan piojos todavía. No, porque si el piojo no muerde la sangre, no se va a envenenar. Mientras usted, lo único que va a resultar es en una cirrosis cuando tenga 45 años. Pero bueno, en fin. Entonces, si lo hicieran un método científico, entonces se van a dar cuenta. Observamos que la gente usa, ¿verdad? Proceso descriptivo. En Costa Rica, muchas madres usan vinagre para matar los piojos. ¿Qué sigue? La hipótesis. ¿Sirve el vinagre? ¿Es un piojicida efectivo? ¿Qué sigue? Vamos a verificar la hipótesis. ¿Cómo verificamos la hipótesis? Tengo 2 maneras, la barata y la cara. La barata es histórica, es menos respetada científicamente, pero no deja de tener un buen valor cuando no hay otras opciones. La barata significa, me voy a ir a buscar las historias de padres que hayan tenido sus hijos y les hayan tratado los piojos con vinagre, a ver qué me dicen, ¿les resultó o no les resultó? Pero entonces vamos a tener un gran sesgo. Primero, son historias de personas del pasado y que podrían tener, digamos, un favoritismo o no recordar bien el evento o no estar seguros si además del vinagre le pusieron otra cosa. ¿Verdad? Entonces, pero esa sería la que tienen a mano. ¿Estamos claros? La otra forma de verificar la hipótesis es la más cara. Es ir a buscar carajillos con piojos, que no les va a costar encontrarlos, esa parte es barata, y decirle a los papás, le pago para que me deje a mí quitarle los piojos. Pero usted no puede intervenir ni puede permitir que nadie intervenga. Y yo voy a coger un grupo de carajillos, ahorita vamos a hablar de eso, y los voy a tratar solo con vinagre, y otro grupo de carajillos con piojos los voy a tratar con cualquier control que yo quiera. Y voy a ver si existe alguna diferencia. Esos son los resultados y conclusiones. Después de haber hecho el estudio, yo me doy cuenta que todos los carajillos a los que les puse solo vinagre no se les murió ni medio piojo. O se les murió la mitad de los piojos, pero los demás no. O eventualmente se les murieron todos los piojos, pero las liendres no. Esos son mis resultados y conclusiones. En comparación con los que tomaron pastilla de forma correcta o se hicieron algunos otros métodos distintos. Y con esas conclusiones, ¿qué hago? Doy la evidencia científica. Se puede decir, ¿ya vieron cómo se diferencia? Hice un estudio de 1.500 padres de familia que dicen haber tratado a sus hijos con piojos solo con vinagre y los resultados fueron estos. Puede ser bonito, suena interesante, suena bueno, ¿sí o no? Comparado con un estudio que diga, yo atendí a 1.500 niños con piojos solo con vinagre y estos fueron los resultados de mi experimento controlado. ¿Cuál va a tener más peso en la comunidad científica y médica? Obviamente la experimentación directa y controlada en lugar de las anécdotas del pasado. Entonces también ahí depende mucho de cuál sea el objetivo de su estudio, ¿verdad? Y los resultados nos van a dar la evidencia científica. Y en teoría, nuestras decisiones tienen que estar basadas en evidencia. Por eso, cuando en Costa Rica dijeron durante la pandemia del COVID, SARS-CoV-2, que iban a hacer algo, ¿cómo fue que le pusieron de nombre tan interesante? Restricción vehicular sanitaria, que ya existe,
en otros países, pero relacionado a la contaminación del aire, nada más, ¿verdad? Y a usted le decían que si usted viajaba en taxi o en bus una vez por semana, era menos probable que le diera COVID a que si viajaba todos los días en su carro propio, sin nadie más. O me equivoco, ¿no? Eso fue lo que nos dijeron. Use su carro 4 días a la semana y los otros días tiene que ir al trabajo en bus o en taxi. Eso es más seguro. O sea, ni sentido tenía. Pero lo hicieron. ¿Saben por qué? ¿Cuál es la razón? Porque no había un método epidemiológico. Eso es así de sencillo. Y no sé por qué los sostuvieron tanto tiempo siendo tan fácil. Cuando yo voy a hacer un estudio en epidemiología, ya sea que yo lo voy a poder hacer yo, el experimento, o si es simplemente análisis de resultados, de confesiones, digamos, existen dos tipos de estudios que yo puedo hacer. El estudio de cohortes y el estudio de casos y controles. El estudio de cohortes, como ustedes lo comprenderán, es un estudio que se basa en una cohorte. ¿Qué es una cohorte? Sí. No, esa es una corte, no una cohorte. Pero en una cohorte podríamos hacer un juicio. De hecho, en una corte a veces hay cohortes durante el proceso. Una cohorte es cuando usted agrupa a varios sujetos con una finalidad específica. Una cohorte entonces es como un grupito de gente que tiene una finalidad para estar junta o para ser analizada junta. Entonces, cuando hacemos un estudio de cohortes, lo que vamos a hacer es precisamente eso. Voy a coger un grupo de personas que cumplen una serie de características que yo necesito que cumplan para hacer mi estudio epidemiológico. Son válidos, son muy buenos, pero solo se deben usar cuando no me es posible hacer un estudio de casos y controles. Es decir, ¿por qué? Porque mi muestra va a tener mucho menos valor cuando es una cohorte. Y mi estudio, por ende, también. Entonces, yo solo, y esto tienen que ponérselo muy claro, porque así los voy a evaluar en el estudio que ustedes van a hacer para el final del cuatrimestre. Solo debo de hacer un estudio de cohortes cuando mi tema no me permite que sea de casos y controles. Entonces, ¿cuáles son los casos y controles? Que no son los de cohortes. Los casos y controles es como si fueran dos cohortes. Un grupo de casos y otro grupo de controles. Este tiene mayor validez, mayor aceptación, porque al tener casos y controles está más demostrado científicamente. Porque comparo una cosa con otra. Para que les quede más claro, vamos a ver entonces los ejemplos correspondientes. Todos los participantes en un estudio de cohortes, empecemos por el de cohortes, todos los participantes comparten un episodio en común, o sea, fueron expuestos o estuvieron enfermos o murieron de lo mismo. Y van a formar parte de mi muestra para hacer mi estudio. Yo identifico el grupo de estas personas y les voy a dar un seguimiento sobre lo que les ocurre o incluso los puedo probar. Solo pueden estudiarse los efectos causados por una exposición claramente estudiada. Generalmente se usan entonces para morbilidad y mortalidad, que es lo mismo que les dije antes. ¿Por qué yo no puedo hacer un estudio de casos y controles de mortalidad? Porque ya todos los involucrados en el evento se murieron, entonces no los puedo manipular. Así que lo único que me queda es hacer un estudio de cohortes y tiene mucho valor porque no puedo hacer otro. Pero cuando puedo hacer otro, que no es morbilidad y mortalidad, que sea otro tema, no uso cohortes, uso casos y controles. ¿Cómo es un estudio de cohortes? Bueno, por ejemplo, un día un empleado comete un error en la bomba de cobalto y sobreirradia a todos los pacientes que tenían terapia ese día. Esto es una historia de la vida real en Costa Rica.
Se da seguimiento a todos los pacientes que sufrieron que fueron irradiados y se analizan los resultados. Aquí yo no necesito controles. ¿Por qué no necesito controles? Porque no los puedo controlar contra nadie. No tengo forma. Yo no voy a pedirle a un grupo de personas que no tienen cáncer o que no necesitan ser irradiados que se irradien para comparar a los otros. O sea, eso no va a pasar. Y además, yo lo único que quiero saber con este estudio de cohortes es, después de que los sobreirradié, cómo les fue a esas personas. ¿Qué consecuencias podrían haber presentado que se achaquen a la sobreirradiación con cobalto, que fueron espantosas y terribles todas las consecuencias porque los recontra super irradiaron? Incluso mucha gente dice, ahora con tanto Netflix, pero no deja de ser posible, que el sujeto que está preso por eso no fue una mala praxis, sino que fue intencional. Que ese día sintió el deseo de joder. Se deschompipó. En su contraparte, los estudios de casos y controles son todos los casos de una enfermedad comparados con un grupo de control que podría venir o no de los mismos casos. Depende del estudio que yo quiera hacer. Pero lo importante es que yo tenga una posibilidad de comparar A con B cuando tengo la opción de hacerlo. Y revisar esas características entre ambos para ver las diferencias y solo las diferencias. Entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo de un estudio de casos y controles? Quiero saber si el consumo de 300 gramos de chocolate al día produce migraña o no. Si comer menos de 300 no la produce y si comer más de 300 la produce. Y ver si esto es un activador de la migraña. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces yo, como tengo plata y presupuesto, escojo un grupo de personas para el estudio y lo voy a dividir en dos. A un grupo de ellos yo le voy a dar 300 o más gramos de chocolate. Y al otro grupo le voy a dar menos o nada. Y los voy a separar. Pero esto es muy importante. El nada produce un sesgo. ¿Por qué? Porque si yo a usted no le doy nada, usted sabe que no está consumiendo nada. Entonces sus respuestas sobre el dolor de cabeza podrían estar prejuiciadas porque usted sabe que no come chocolate. Ahorita vamos a hablar la razón por la que los estudios tienen que tener ciegos. Ya vamos a hablar de ese tema. Pero de momento voy a tener un grupo al que le voy a dar poquito chocolate y otro grupo al que le voy a dar más chocolate, más de 300, menos de 300, en lugar de darle a todo el mundo. Porque si no, quedó mal. Pensemos que hago un estudio de cohortes. Si yo no hubiera venido a este curso y digo, voy a darle 300 o más gramos de chocolate a todo el mundo, a todos. Y luego voy a ver a cuánto les dio dolor de cabeza. Sí, estamos haciéndolo dentro de lo que pareciera, está bien. 1000 personas. A esas 1000 personas los hice comer más de 300 gramos de chocolate. Y de las 1000 personas, el 80% después de comer el chocolate le daba migraña. Entonces yo digo que tengo datos concluyentes para decir que comer tanto chocolate activa la migraña. Y ustedes creen, qué bien, no, es pésimo, ese estudio no sirve. Pero es el 80%. Esa parte está buena. Pero, ¿por qué usted dice que comer chocolate activa la migraña? Porque el 80% de los que comieron chocolate les dio migraña. Entonces, yo como evaluador científico le voy a decir, ¿y a cuántos de los que no comieron esa cantidad de chocolate les dio migraña? Y usted dice, no sé, porque no lo hice. Entonces, ¿cómo sabe usted que fue el chocolate? Si no tiene los controles. Entonces, yo no puedo hacer solo eso. Por eso hago un estudio de casos. Sí, ya hice mis casos. Ahora me voy a buscar otros 1000 y a esos otros 1000 les voy a dar menos de 300 gramos de chocolate y les voy a preguntar si les duele la cabeza en los siguientes 2 días.
para comparar los resultados. Y resulta que de los otros 1000, el 85% le dolía la cabeza. Después de comer menos de 300 gramos de chocolate. Entonces usted le dice, entonces el consumo de 300 gramos de chocolate. Más bien los que comían más chocolate tuvieron un 5% menos dolor cabeza que los que comían poquito chocolate. O sea que ahora que le puse los controles, mis resultados antes ya saben por qué estaban malos. Pero la única forma en la que yo pude ver que estaban malos fue cuando hice la segunda parte, cuando hice los controles. Ahora, si los controles me hubieran dado que un 10% le dio migraña, pero el 90% que comió menos de 300 no le dolió la cabeza, entonces ahora sí yo le puedo decir a usted, comer más de 800 gramos de chocolate activa la migraña. Porque quienes lo comieron, el 80% les dio migraña. Y quienes comieron menos de eso, solo un 10% les dio migraña. O sea que lo puedo considerar un punto de partida. Y de aquí generar, ¿qué? Nuevas hipótesis. Pero si yo no hubiera hecho los controles, me hubiera equivocado. Hubiera pensado que mis primeros resultados eran más que suficientes. Es como cuando ustedes ven el anuncio de Pediasure. ¿Sí o no? Al final el anuncio de Pediasure, Abbott pone, Pediasure es la bebida, es el suplemento y sustituto alimenticio más recomendado por pediatras en el mundo. Ajá, eso me interesa, no voy a hacer mentira. No, eso es verdad, Ajá. pero no significa ni mierda. Que yo sea el alimento más recomendado por los pediatras en el mundo no significa que sea el mejor alimento para un niño. Solo significa que los pediatras me prefieren a mí. ¿Y cuál es mi favorito? No sé, pero ¿para qué ponen esos anuncios? Para que usted piense eso. Pero al final, ¿eso qué dice? Que Abbott les da más premios. Entonces, por eso mandan más a ese que el otro. ¿Mm? Podría ser una razón, ¿sí o no? El anuncio dice, Pediasure es el mejor sustituto alimenticio para los niños. Claro que no, porque tendrían que tener un estudio científico y epidemiológico que compare Pediasure con todos los demás y los resultados en los niños diciendo que Pediasure es mejor que el resto. Y eso no es lo que dice. Dice que los pediatras prefieren Pediasure. Incluso yo puedo como pediatra pensar, cualquiera es igual de bueno, pero el Pediasure es más rico, los chiquillos les gusta más, entonces cómprele ese porque los otros no se lo toman. Eso es una razón médica. Eso es lo que usted anda buscando. Pues en parte sí, para el chiquillo, pero vean cómo manipular un estudio ante el público sin decirle una mentira hace que la mayor parte de la gente entienda una verdad que no están diciendo. Pero cuando usted aprende método científico y epidemiológico, no, eso no, a ver. No, no, no. Nixon, siéntese en las nubes. ¿Sí o no? Bueno. Entonces, casos y controles. Ay, tranquilo. No hemos llegado a ese punto todavía. Tranquila que no hemos llegado a ese punto todavía. Todo tiene una escala de valores en la vida. Y este cuatrimestre voy a ser más exigente que nunca. En temas de valorizar el esfuerzo. Es que el cuatrimestre pasado, por un montón de atrasos que tuve, solo les di como 15 días para hacer el trabajo. Entonces no me puse muy rudo con la parte de valorizar el esfuerzo. Pero ahora les voy a dar bastante tiempo, así que no van a haber excusas para no hacer bastante. Y el que no lo hace es porque no quiso. Y entonces yo eso sí lo voy a... No sé. Vamos a terminar la clase. Ciego, no se preocupen por el examen final cuando no han hecho ni el segundo. Ciego. ¿Qué es un ciego? El ciego es el que no ve. Y cuando usted hace un estudio científico, el que no ve tiene más valor que el que ve. Porque no ver no significa que usted esté imposibilitado para ver. Podría ser que no lo dejaron ver o podría ser que no quiso ver, porque al final lo único que hizo fue no ver. ¿Estamos claros?
Por eso les dije antes, con el ejemplo de los chocolates y los controles. Si yo no le doy nada, usted sabe que no le estoy dando nada. Y entonces podría que sus respuestas sobre el dolor de cabeza estén basadas en el hecho de que usted sabe que no comió chocolate. Entonces, para hacer un estudio, entre más ciegos hayan, mejor. Muy importante. El ciego mínimo requerido es el sujeto directo del estudio, o sea, cada uno de los miembros de la muestra, siempre que se pueda, debe de ser ciego. Por eso, cuando usted va a probar una pastilla para el dolor menstrual, para la dismenorrea, usted no tiene que hacer un estudio de casos, tiene que hacer un estudio de casos y controles. Entonces, usted tiene dos opciones. Voy a comparar. Vamos a ver, levante la mano. ¿Quién cree que conoce? Aunque yo sé que para todas es diferente, pero es una pregunta general para que vean el ejercicio. ¿Quién cree saber cuál es el mejor medicamento para aliviar la dismenorrea, el dolor menstrual? ¿Qué toman ustedes cuando les duele? A las que les duele, porque algunas son ventajosas y no les duele. ¿Qué suelen tomar? Tylenol, acetaminofén de 750. Sí, eso es ketoprofeno. Ajá. ¿Qué toman? De todo. ¿Y cuál le hace más? O es que ninguna le hace, entonces le da lo mismo. O cualquiera le hace, entonces la primera que haya. Pero ¿cuál es la que siente que más la alivia? Enantium y naproxen, las dos juntas. O sea que a usted le duele mucho. Sí. Porque para tratarse con enantium un dolor menstrual es porque todo lo de... Es que eso se metía para cualquier cosa. Sí, es que pues sí, pero yo puedo matar una cucaracha de un disparo. Claro que se va a morir, ¿sí o no? Pero yo le voy a disparar a todas las cucarachas que me aparecen. No, yo la puedo matar majándola. Tal vez es lo único que en ese momento se lo toma. No, es que también, como en Costa Rica, usted puede comprar esas cosas sin receta, entonces todo el mundo, y no son ni caras, ahora los venden hasta en Bolívar, Ay, sí, horrible. para que recuerden su infancia. Sí, pero en general, usted cuando anda con dolor menstrual, si no tiene una condición exageradamente dolorosa que requiera algo especial, usted se la juega con lo que hay en la pulpería, que es de venta libre, que suele ser Dorival, que es ibuprofeno, Pronol, que es naproxeno, o acetaminofén. Algunas con acetaminofén se alivian. Entonces, todos son diferentes. Muy bien. Pero cuando el dolor es muy fuerte, muy excesivo, muy molesto, usted coge analgésicos más graves para eso. Ah, sí, claro. Yo me tomo un Enantium y si me inyecto una tramal, se me quita el dolor menstrual también, evidentemente. Pero no es obvio que una cosa que usted tiene que llevar cada 28 días la trate de esa manera, porque cuando llega a los 40, con una tramal cada ciclo menstrual, va a terminar con una cirrosis, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, inventamos un nuevo medicamento, lo descubrimos, pasó la seguridad en pruebas animales, ahora tengo que hacer un estudio de casos y control. Entonces, vamos a poner el Enantium. ¿Por qué? Todas están de acuerdo que les duela mucho, les duela poco, el Enantium es potente, efectivo y les alivia el dolor. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, lo vamos a comparar con Enantium. ¿Para qué? O bueno, el otro, el Dalivium, que es lo mismo, es la misma marca. El Enantium versus yo, mi medicamento. Entonces, ¿cómo hago yo? Tengo que coger un grupo de mujeres, cuando les venga la menstruación van a tomar Enantium. Y un grupo de mujeres similares a estas, porque si son mujeres distintas, las muestras son distintas y no sirve. Los dos grupos tienen que ser similares. Y darle mi medicamento. Pero hay un tema con esto. Si yo no lo hago bien, las que están tomando algo nuevo saben que están tomando algo nuevo. Y las que están tomando Enantium saben que están tomando Enantium. Y repito, ¿a ustedes les parece que el Enantium es un gran analgésico que alivia mucho el dolor? Sí, quienes lo hayan tomado, o si por lo menos comercialmente. Eso significa que desde que usted ve el paquetito, ya está prejuiciado a que lo tiene que aliviar. ¿No? Entonces, para que mi estudio funcione, yo tengo que encargarme de que todos los sujetos de mi muestra estén en modo
ciego. Usted no debe de saber si le estoy dando Enantium o la mía. Porque si usted sabe eso, nos jodimos. Se va a prejuiciar sus respuestas. Entonces, yo tengo que decirle, a usted le tocó este medicamento. Usted no va a saber nunca, hasta que se acabe el estudio, si le estoy dando Enantium o le estoy dando la mía. Y así para todo el mundo. Entonces, cuando yo tengo mis resultados, yo sé que todas las respuestas que me dieron las personas son honestas. Porque ellas no saben lo que están tomando. ¿Entendido? Pero también antes de que se toma no es ya se amiguito. Bueno, por eso la muestra no es de 2 personas. Tiene que ser de muchas y tienen que ser similares los 2 grupos. Porque si usted sabe que es Enantium, probablemente usted, si usted le cae bien Enantium, si a usted le gusta el Enantium, usted quiere que todo el mundo tome Enantium, entonces sus respuestas van a ser sesgadamente Y positivas. me dieron una pastilla de tome, con eso se quita el sueño. Y ya no se terminó. Se me quita el sueño. Sobre todo, más bien produce un poco de sueño. Pero bueno. Eso es, si usted no tiene un ciego donde tiene que tenerlo, el evaluador científico le va a decir, su estudio no estuvo bien hecho. Porque sus muestras, los casos y los controles no eran ciegos. Entonces, eso es una... Y si usted puede, doble ciego. Porque no solo está el que se toma el medicamento y da las respuestas, también está el que recoge las respuestas. Y si el que recoge las respuestas sabe si usted es Enantium o es lo otro, también va a modelar la forma en la que las registra a favor o en contra del medicamento. Entonces, todavía mejor si en lugar de usar ciego, usamos lo que llamamos doble ciego. Las muestra y el equipo de trabajo, ninguno va a saber que está evaluando. El único que sabe es el que manda los medicamentos, que los manda codificados. Usted la muestra 0001, aquí está su medicamento. Solo el codificador es el único que no tiene contacto con usted, que sabe que la 001 es Enantium y que la 002 es nuevo. Y así. Ni usted, ni el que le toma las preguntas, ni el que digita sus respuestas saben qué toma usted. Eso se llama doble ciego. Y todavía, si usted no quiere que le discutan su estudio y tiene mucha plata, se hace un estudiazo de triple ciego. Ni usted, ni el que recoge las respuestas, ni el codificador saben qué está tomando usted. ¿Verdad? Todo lo hacen a ciegas. Al codificador le dan una base de datos que él asigna de forma aleatoria, sin saber quién es quién ni a quién le tocó nada, y la pasa. Y después la computadora coge los datos y les pone nombre y resultados congruentemente para que usted determine qué dijeron los del grupo del Enantium y qué dijeron los del grupo. Pero esos estudios son demasiado costosos, muy caros tecnológicamente y logísticamente. Entonces suelen ser de doble ciego o mínimo tienen que ser de un ciego, que es el de la muestra. ¿Entendido? ¿Qué significa, verdad? Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿Todo clarito? Hagamos un ejercicio rápido para ver si es cierto que les quedó clarito.